renueva en mí un espíritu recto, crea en mí un corazón nuevo, renueva en mí un espíritu recto. Tú amas la verdad en lo íntimo, Señor, y vengo delante de ti, mi Salvador. Reconozco que contra ti yo he pecado, me arrepiento, por favor purifícame, mi Dios. Crea en mí un corazón nuevo, renueva en mí un espíritu recto, crea en mí un corazón nuevo, renueva en mí un espíritu recto. Crea en mí un corazón nuevo, renueva en mí un espíritu recto, crea en mí un corazón nuevo, renueva en mí un espíritu recto. Conforme a la multitud de tus piedades, borra toda rebelión en mí, santifícame y lávame más de mi maldad, edifica sobre mí tu perfecta voluntad. La verdad en lo íntimo, Señor, y hoy vengo delante de ti, mi Salvador. Reconozco que contra ti yo he pecado, me arrepiento, por favor purifícame, mi Dios. Crea en mí un corazón nuevo, renueva en mí un espíritu recto, crea en mí un corazón nuevo, renueva en mí un espíritu recto. Crea en mí un corazón nuevo, renueva en mí un espíritu recto, crea en mí un corazón nuevo, renueva en mí un espíritu recto. Crea en mí un corazón nuevo, renueva en mí un espíritu recto, crea en mí un corazón nuevo, renueva en mí un espíritu recto. Mi hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Verdaderamente, siempre mencionamos, es un placer, es un gozo poder estar reunidos. El medio, como siempre, no importa. Lo que es importante es que podamos estar reunidos juntos en espíritu, alabando y adorando a nuestro Dios, el único que se merece la honra, la gloria, el poder y la majestad. Bienvenidos. Y le pido, por favor, acompáñenme en una oración, siempre es importante. Padre Santo y Rey del Cielo, gracias te damos en esta tarde, mi Rey. Padre, gracias porque hemos podido alabarte, glorificarte, exaltar tu nombre. Hemos podido decirte cuán grande y maravilloso tú eres. Gracias, Padre Santísimo, en esta tarde, por el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, mi Rey, porque tú, estoy seguro, vas a hablar a nuestras vidas. Y tu palabra llegará a nuestro corazón y nosotros haremos vida en nuestras vidas, para de esa forma, obedeciendo a tu palabra, tú serás glorificado, mi Rey. Espíritu Santo, revélanos a Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bienvenidos a todos y cada uno. Y estamos hablando sobre
las bienaventuranzas. Pero recuerde que veníamos antes hablando sobre el problema del hombre. Y cuando estamos hablando de las bienaventuranzas nos damos cuenta que el problema, ¿quién continúa siendo? Pues el hombre. Porque no ha entendido lo que Dios, qué es lo que teníamos que hacer, como tampoco entendimos lo que Jesús nos estaba diciendo. Mire, si no entendió lo que Dios nos dijo, viene Jesús y nos aclara, y aún así tampoco se ha entendido. Y hemos estado estudiando cada una de estas bienaventuranzas y nos hemos dado cuenta que verdaderamente no entendimos como Dios nos estaba diciendo o como Jesús nos lo dijo. Y acompáñeme por favor a Mateo capítulo 5, verso 11. Dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Mire, hemos visto que la palabra, en primer lugar, hemos visto acá en cada una de las bienaventuranzas, hemos hablado que la palabra bienaventurado quiere decir bendecido por extensión. Y estamos poniendo un énfasis todas las semanas hablando de esto. Dice que bienaventurado quiere decir bendecido por extensión, como también afortunado, quiere decir bien librado, quiere decir bendecir, dichoso, glorioso. Y eso contrarresta ante todo la imagen o la mente que una persona tiene. Y entonces vemos también que la palabra vituperar viene de la palabra griega oneidizo. Y quiere decir, mire lo que quiere decir, difamar, atacar, molestar, acosar, injuriar, oprobio, reconvenir, reprochar, vituperio, y también quiere decir descrédito. Entonces, ¿cómo la leeríamos? La leeríamos de esta manera: bendecido por extensión, afortunado, bien librado, bendecido, dichoso, glorioso, cuando te difamen, cuando te ataquen, cuando te molesten, dichoso cuando te injurien. Pero recuerde que todo esto es mintiendo. El problema es que siempre el hombre quiere y tiende a defenderse. Y la palabra de Dios nos dice: bienaventurado. Entonces, mire, aquí hay algo que es tan lindo. Podríamos decir también: bienaventurados los que son perseguidos por hacer lo que es justo. Entonces nos damos cuenta que estas dos bienaventuranzas, la de la semana pasada y estas, son similares. Esta bienaventuranza está ligada a la identificación del cristiano con Cristo. En este sentido, Dios hace la diferencia, porque muchas veces podemos decir ser perseguidos por obrar con justicia en la vida diaria, pero sin que necesariamente nos identifiquemos como cristianos. Mire, ¿cómo es esto? Mucha gente que es moralista hace las cosas que son justas, pero no reconoce a Jesucristo como su Salvador. Hacen cosas que son justas. Y mire usted que, por ejemplo, no sé si usted conoce a muchas personas que son buenos padres, son buenos esposos, son buenos hijos, son buenos ciudadanos, y uno dice: qué gran hombre, qué gran mujer es. Solo le falta una cosa: solo le falta ser cristiano. Entonces, como consecuencia, ¿qué le falta? Le falta todo. Porque sin Cristo, ¿está qué? Muerto, dice la palabra de Dios. Entonces, esas personas son las moralistas. Entonces, esta persona, por ser justa, hacer las cosas que son justas, en su forma de ver, desde luego, y hacer las cosas correctas, digámoslo así, puede sufrir persecución. Puede sufrir persecución, pero no se refiere a esto la bienaventuranza. Como le decía anteriormente, si no cree en Jesús, ¿cómo puede obtener el galardón en el cielo? Porque si la palabra de Dios nos está diciendo claramente, mire,
Dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Pero la palabra de Dios me dice, ¿qué me dice primera de Juan 1, Juan 1:12? Eso para poder entender lo que es necesario, porque alguien puede decir, sí, es moralista, es justo, hace las cosas correctas, y eso está bien. Pero vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, es decir, en el nombre de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Que el que no acepta a Jesús, que el que no recibe a Jesús como su Salvador, no es hijo de Dios. Hay una gran diferencia. Entonces, mucha gente puede decir, yo soy bueno. Y es más, me persiguen y me siento perseguido porque hago las cosas bien. Pero le quiero decir que eso no quiere decir que esa persona es bienaventurada. Y que llegará al cielo y gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande. ¿En dónde? En los cielos. Pero si una persona no nace de nuevo, la palabra de Dios me dice que no puede entrar al reino de los cielos. Esa es la gran diferencia. El hombre puede sacar puede decir muchas cosas bonitas y muchos deseos buenos, pero que va en contra de la palabra de Dios. Entonces, no se va a cumplir. Pero así también, muchas veces sin haber cometido alguna falta, pero por el simple hecho de decir somos cristianos, las personas pueden cambiar el trato con nosotros. Pero la persecución por la cual se nos llama bienaventurados, esto es una pregunta. ¿Será solamente porque digo que Jesús es mi Señor? ¿Por eso será la persecución? Pues simplemente no. Mire, y yo quiero quiero llegar a algo. Vamos a ver algo que no se refiere a la bienaventuranza, a lo que no se refiere la bienaventuranza. Mire, normalmente siempre vamos a lo que se refiere a la bienaventuranza. Yo quiero llevarlos a lo que no se refiere a la bienaventuranza. Primero, no son bienaventurados aquellos que sufren persecución al identificarse con Cristo y en su vida diaria no muestran frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, semanas pasadas, hablábamos y decíamos esto. Decíamos que hay muchas personas autodenominadas apóstoles. Es decir, la persona se autodenomina y dice, yo soy un apóstol. Se autodenominó. Yo soy un profeta. Yo soy un maestro. Yo soy un evangelista. Yo soy un pastor. Se autoproclaman. Y de esos hay muchos, que sí los hay. Hay muchos que se autodenominan y de pronto no, es que yo soy el apóstol. ¿Verdad? ¿Verdad que hay muchos autodenominados? Pero aquí viene una pregunta. ¿Habrá en la iglesia, en el mundo entero, personas que se autodenominan hijos de Dios? Mire, que se autodenominan hijos de Dios. Una cosa es que Dios me llame a mí su hijo. Y otra cosa es que diga, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Es simple. Si Dios es mi Padre, ¿qué naturaleza tengo? La naturaleza de Dios. Por consecuencia, voy a hacer las cosas que a Dios le agrada. Pero si no estoy haciendo las cosas que a Dios le agrada, mire, hay solo dos padres. El Padre Dios y el Padre es el enemigo, ¿verdad? Dice vuestro padre el diablo, lo menciona Jesús. ¿A quiénes? A los fariseos. ¿Verdad? Entonces, aquel que no hace lo que Dios le dice, ¿quién es su padre? No hay término medio. No hay un término medio.
o Dios es mi padre y hago lo que mi padre me dice, o estoy haciendo lo que el otro padre quiere que haga. ¿Cuál es su padre? Pero yo no escojo mi padre me escoge a mí, ¿verdad? Y como mi padre me escogió, yo voy a obedecer a mi padre. En este caso, Dios me llamó y me dice, yo soy tu hijo. Perdón, yo soy tu padre, perdón. Dios me llama y me dice, yo soy tu padre. Y yo te recibo como mi hijo. Porque ¿sabe qué? Dice la palabra que fuimos adoptados hijos de Dios. El problema y la confusión existe en que el mundo entero dice, yo soy hijo de Dios. Y la confusión es que es creación de Dios. No es hijo de Dios. Hay una diferencia entre la criatura y ser hijos. Es muy diferente. El mundo entero es creación de Dios, el mundo entero. Pero hijos es diferente. Entonces, hay muchos que son autodenominados hijos de Dios. Mire, Lucas 6, 46. Lucas 6, verso 46. Dice, mire, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Jesús mismo haciendo la pregunta. Mire, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y las hace. Es obediencia. Es obediencia a lo que a lo que Jesús nos está diciendo. Pero sin embargo, Señor, 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 Señor. Y no hace lo que se dice. Entonces, mire que una persona una persona puede ser injusta. Y eso es grave. Cuando una persona es injusta, es grave. Pero que una persona sea injusta y se haga llamar cristiano, es algo mucho más grave. No sé si la expresión está bien. O más grave, tal vez. Muchísimo más grave. Bueno, lo que estoy queriendo decir es una expresión grande. Es grave. Una persona injusto es malo. Pero una persona que sea injusta y se haga llamar cristiano, eso está totalmente fuera de todo. ¿Por qué? Porque está haciendo blasfemar el nombre de Cristo. Y así se encuentra, por eso me refiero que hay mucha gente que se autodenomina hijo de Dios y está haciendo blasfemar el nombre de Dios. Y la pregunta es, ¿habrá de esas personas en las congregaciones? Porque la iglesia es una sola. Y sabe, como siempre, nosotros tenemos que ir a las Escrituras. Porque las Escrituras son las donde nos enseña y no nos oculta absolutamente nada. Podemos ver la historia de David, que fue terriblemente perseguido por identificarse con el Señor. Y durante todo ese tiempo, el Señor se gozaba de la lealtad de David. Dios se gozaba en la lealtad de David y le decía anteriormente la expresión que David tenía como el corazón de Dios. En la traducción en inglés dice que David iba detrás del corazón de Dios. Pero lamentablemente, un día, David, dejándose dominar por sus pasiones, cometió adulterio con Betsabé, como usted lo sabe. Sin embargo, él se siguió mostrando fiel seguidor de Dios delante de los hombres, hasta que le sobrevino muchas dificultades. Y entonces el testimonio en las Escrituras no lo muestran a David como bienaventurado por ello. Lo muestra como alguien que padecía por haber hecho blasfemar al Señor nuestro Dios. ¿Por quiénes? Por los enemigos de Dios. Mire, acompáñeme al segundo libro de Samuel, 12:7.
Segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 7. Dice: perdón, dice que segundo, estaba en primer libro de Samuel, perdón, es el segundo. Ahí sí. Dice la palabra: entonces dijo Natán, acuérdense, perdón, que esto es después de lo que pecó. Dice: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te hubiera añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Entonces pregunta: a Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y ahí lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora, mire, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Verso 11. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Mire, aunque David se arrepiente, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Mire, 3 cosas le sucedieron a David. 3 cosas. La primera, dice: la espada nunca se apartará. Y así sucedió. Dice también que lo que él hizo a escondidas, el prójimo suyo lo hará a vista de todos. Y se cumplió con Absalón, su hijo. Absalón puso en el terrado las mujeres de su padre y tuvo relaciones con ellas. Su mismo hijo. Su mismo hijo le perseguía para matarle. Su mismo hijo. Esta persecución era por causa de Dios o consecuencias de lo que hizo. Podríamos decir entonces, ¿esa persecución era por ser bienaventurado o no? Allí sucede. Entonces mucha gente en las iglesias están siendo perseguidos por lo que hicieron y creen que están siendo perseguidos por la obra de Dios. A David, el niño que esperaba, también murió. Mire, por estas 3 causas, o por estas 3 cosas, digamos así, David sufrió mucho. David lloró. David ayunó. David oró. Se lamentó. Él estuvo mal, estuvo perseguido por su hijo, perseguido para matarle. No estaba jugando. Absalón no estaba jugando. Pero en el nombre de Dios, no en el nombre de Dios. Fue perseguido por su pecado. Y como le decía anteriormente, David no fue bienaventurado por esta persecución. No fue bienaventurado por esta persecución. ¿Por qué? Por pecado. Hay una persecución por pecado. Pero también
Vamos a ver otro punto. No son bienaventurados aquellos que sufren persecución por causa de creer en un Cristo, pero en un Cristo diferente al de la Biblia. Y el mismo Señor Jesús nos advierte en Mateo capítulo 24, verso 24. El mismo Señor Jesús nos advierte. Dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales, prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mire. Entonces, se levantarán falsos cristos y muchos de sus seguidores han sido perseguidos. Por ejemplo, hace años atrás hubo un hombre puertorriqueño que se decía ser Jesucristo, que se decía ser Dios, y hablaba muchas blasfemias. Pero ¿sabe qué? Increíblemente, mucha gente lo seguía. Lo seguía. Hablaba herejías y la gente lo seguía. Esa gente, los que le seguían, habían personas entonces les decían, estaban siendo perseguidos ellos, pero estaban siendo perseguidos por un Cristo falso. Entonces, no es bienaventurado. Pero ¿sabe? Este hombre murió. Y se levanta la esposa y dice, es la madre de Dios. Es la madre de Dios. O sea, continúan las herejías. Y los seguidores empiezan a ser perseguidos, y no diga que es por causa de Dios, porque es un falso. Es un falso. Y ahora se levanta otra secta. O sea, hay muchísimas. Y esta sale con que el Espíritu Santo es mujer. El Espíritu Santo es mujer. Y entonces ya no le dicen el bendito Espíritu Santo, sino ahora le dicen Madre Espíritu Santo. Imagínense qué herejías. Entonces mucha gente de ellos están siendo perseguidos, y no me diga que es por causa de Dios. No lo es. Son rechazados por esos falsos cristos que lo único que hacen es engañar a la gente. Y otros que se identifican como cristianos han sido perseguidos, pero sabemos que todos estos grupos están cayendo y presentando un Cristo diferente al Cristo de la Biblia. Están siguiendo a algo que se disfraza como ángel de luz, es decir, el mismo Satanás disfrazado de Cristo. Cualquiera que sea perseguido de esa manera, simplemente le quiero decir que no es bienaventurado. A eso no se refiere la bienaventuranza. Como tercer punto, no son bienaventurados aquellos que, llamándose cristianos, sufren persecución y luego, por evitarlo, no testifican de Cristo delante de los hombres. ¿Por qué? Simplemente por cobardía. Muchas personas que pueden estar asistiendo aún a las iglesias y son perseguidas por otros que saben esto, pero cuando se les pregunta sobre lo que creen, estos simplemente se quedan callados o ponen excusas y vuelven a hacer las cosas que hacían antes, procurando agradar a sus perseguidores, procurando agradar. De pronto empiezan a hablar, inclusive empiezan a hablar cosas de la misma manera que hablaban ellos. Empiezan a hacerlo. Entonces, y algunos dicen, pues, el pastor de la iglesia me dijo que era así, o me era de esta forma. Eso fue lo que me dijo. Y no asumen con certeza la pasión por Cristo. O les da miedo decir, Cristo dice en su palabra que debes hacer esto o que debes hacer aquello. Cuando las personas son perseguidas por identificarse como cristianos, pero luego de esto no quieren hacer para evitar dolores, es iguales a aquellos que presentan la semilla sembrada entre pedregales. Porque cuando viene el sol, cuando viene la persecución, se echan para atrás. Y eso nos dice claramente Mateo 13, 20. Mateo capítulo 13, verso 20 y 21. Dice,
Y el que fue sembrado en pedregal, este es el que oyó la palabra y en momento la recibió con gozo, pero no tiene en sí raíz, sino es de corta duración. Pues al venir, ¿qué dice? La aflicción o la persecución por causa de, ¿qué dice? De la palabra, luego ¿qué? Tropieza. Como consecuencia, no es bienaventurado. No está bendecido por extensión. Entonces, estos son los que Cristo negará delante del Padre. Mire, estos serán los que Jesús los negará delante del Padre. A los que dirá, no os conozco, apartaos de mí, malditos. Estos son los cobardes que entran en el lago de fuego. ¿De dónde o de qué les sirve haber evitado las persecuciones y haber ganado la amistad con el mundo si al final les espera un tormento eterno? Mire, Mateo 10, 33. Mateo 10, verso 33. Dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Por consecuencia, no es bienaventurado. Apocalipsis 21, 8. Apocalipsis 21, 8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y esta es la muerte segunda. Entonces, como primero, los cobardes. ¿Quiénes van a liderar al lago de fuego? ¿Quiénes? Los cobardes. Van a estar liderando. Mire, los cobardes están antes de los incrédulos. Es decir, los cobardes van a inaugurar. Los cobardes. ¿Verdad? Mire, la persona puede decir, no, es que estamos viviendo y puede ser, no, yo no soy idólatra, yo no soy mentiroso, yo no soy. Pero ¿sabe qué? No testifico de Cristo. ¿Qué soy? Cobarde. ¿Quién va a ir primero? ¿Quién es? Los cobardes. ¿La palabra es dura? No, la palabra no es dura. Duro es el corazón, que no quiere obedecer. Mateo 16. ¿Se da cuenta que estoy solamente yendo a versículos? No estamos profundizando. Estamos yendo a versículos donde que nos está poniéndonos allí el dedo en la llaga para saber si estoy siendo perseguido por causa o sin causa. Porque muchas de las veces la persona es perseguido por su pecado y cree que es por causa de Dios. No es así. Mateo 16, 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué dice? La perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de quién dice, de mí, la hallará. Verso 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Verdaderamente imposible. Imposible. Mire. Y hablábamos el día jueves y decíamos, ¿por qué la salvación tuvo que ser por gracia? ¿Por qué tuvo que ser por gracia? ¿Por qué Dios dijo, voy a darles la salvación que no les cueste nada? ¿Sabe por qué? Porque no podíamos pagar. No podíamos pagar. ¿Por qué? Porque todo le pertenece a Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, mío es el oro y la plata. Mío es la tierra y lo que todo en él habita. Es de Dios. Es decir, usted es criatura de Dios. O hijo de Dios. Como consecuencia, ¿a quién le pertenece? A Dios. ¿Qué podíamos darle a Dios para que nos salvara? Nada, porque todo es de Dios. Por eso tuvo que ser por gracia, por un regalo. Porque es imposible. Usted diga, yo tengo, esta es mi casa,
quiero decirlo, que no es su casa, que Dios le dio a usted simplemente para que usted sea el mayordomo de lo que Dios le ha dado. Todos somos mayordomos. Le he mencionado, mis hijos no son sus hijos, son hijos de Dios, que le dijo, yo te los doy y quiero que me los devuelvas como yo te los he dado. Que me devuelvan a mí. Pero si tú no los sabes guiar, les vas a dar a otro papá. ¿Verdad? Bueno. Pero ¿sabe? Vamos a ver ahora quiénes son los bienaventurados. O los bienaventurados son aquellos que por conocer, seguir y servir al verdadero Dios sufren persecución. El texto menciona profetas que hablaron en el nombre de Dios. En el Antiguo Testamento nos menciona, y fueron perseguidos por ello. Y quiero poner un ejemplo, o un claro ejemplo también. Vamos a tomar el mismo rey David. Es un claro ejemplo. Mire, acompáñeme Salmo 35, verso 1. Y yo le voy a pedir una cosa. Es por tiempo. No puedo dar una explicación del Salmo 35. Yo lo voy a leer. Cómo en un momento determinado en la vida del rey David, él fue perseguido. Dice, lo leo. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al paves y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mí, contra mis perseguidores. Di a mi alma, mire, di a mi alma, yo soy tu salvación. ¿Cómo estaría David? Di a mi alma, ¿cómo estaría afligido de los que le perseguían? Verso 4. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. O sea, no le estaban buscando para cobrarle una deuda. Estaban siguiéndole ¿para qué? Para matarlo. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. Verso 7. Porque sin causa escondieron para mí su red en el hoyo. Sin causa cavaron hoyo para mi alma. Sin causa. Aquí se da cuenta que es diferente. Sin causa. Él no hizo nada. Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa. Y la red que se escondió lo prenda. Con quebrantamiento caiga en ella. Entonces mi alma se alegrará en Jehová. Se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú? Que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que lo despoja. Se levantan testigos malvados de lo que no se ve, de lo que no se me pregunta. Mire. Se levantan testigos malvados de lo que no se me preguntan. Me vuelven mal por bien para afligir a mi alma. Mire, me pagan mal por bien. Todo lo que estaba haciendo David o todo lo que hizo fue el bien. ¿Y qué recibió él? Aflicción. Y dice claramente, sin causa. David no fue el causante de que le persigan. No. Le persiguieron. Le persiguieron. Pero mire cómo termina este salmo. Verso 26, Verso 26. Dice, sean avergonzados y confundidos, aun los que de mi mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Mire, canten y alégrense los que están a favor de mi
justa causa, y digan siempre, sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Es decir, en otras palabras, en todo tiempo Jehová sea exaltado. Pero podemos ver que aquí no nos dice qué tiempo estuvo siendo perseguido. Pero podemos decir, ok, una vez fue perseguido. Solamente para que tenga una idea, solo tengo una idea. Dios le llama a David cuando tenía 18 años y es ungido por rey, 18 años, cuando le vence a Goliat, ¿verdad? Cuando le vence a Goliat, 18 años. Pero empieza a reinar cuando tenía 30 años. ¿Cuántos años le persiguieron a David? 12 años. 12 años Dios moldeando el carácter de David. 12 años. Pero mire, perseguido. ¿Recuerda usted que cuando le perseguían, él tuvo que irse a vivir en la tierra de los filisteos? Y tuvo que hacerse el loco. Ahí sí, tuvo que hacerse el loco. Porque dice que babeaba, se dejó crecer el pelo y la barba, y babeaba y andaba escribiendo en las paredes. Y ahí salió el graffiti. Andaba escribiendo en las paredes para que no lo mataran. Porque le perseguían para matarlo. Así estuvo la vida del rey David. 12 años. Le perseguía uno, luego le perseguía el otro. Y está plasmado en los salmos cómo sería lo que él estaba pasando o estaba sufriendo. Estaba allí. Y sabe, toda su causa encomendaba ¿a quién? A Dios. Toda su causa encomendaba ¿a quién? A Dios. Y dice, yo te alabaré. Yo te alabaré. Tu nombre será exaltado. Ayúdame, Señor, y tu nombre será exaltado. Yo te exaltaré, yo te bendeciré. David conocía verdaderamente lo que es Dios. David conocía verdaderamente lo que es Dios. Eso es muy importante entender cómo Dios, cómo David tenía ese entendimiento, cómo David tenía, Dios le dio eso para que él pudiera entender y hacer las cosas. Mire, acompáñeme. Salmo 69. Salmo 69. ¿Por qué? Porque no es la primera vez. Dice, mire. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta el alma. Wow. Eso querría decir, ¿hasta dónde estaba su aflicción? ¿Hasta dónde? Hasta el alma estaba la aflicción. Verso 2. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a los abismos de aguas y las corrientes me han anegado. Mire, lo que está diciendo directamente es que ya no pudo mantenerse más de pie. Los problemas, las vicisitudes, las situaciones, la persecución, estaba ya, se entregó. Es decir, me entrego ya, no puedo estar parado más. Verso 3. Cansado estoy de llamar. Mi garganta, mire, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando ¿a quién? Esperando a mi Dios. Es decir, David no se estaba defendiendo, estaba entregando la causa ¿a quién? A Dios. Y le decía, Señor, esta causa te entrego a ti. Y oraba, y aún dice que la garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Mire, tanto así que sus ojos estaban ya cansados. Así se encontraba el rey David. Verso 4.
Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé? Esta es pregunta. Como usted puede darse cuenta, le están persiguiendo, ¿por qué? Por nada. ¿Y cuántos son? Han aumentado más que los cabellos de mi cabeza. Y por si acaso, David no era calvo. Entonces, eran muchos los enemigos. ¿Por qué lo perseguían? Por algo que no hizo. Por algo que no debía. Por algo que él no tenía que pagar. Verso 5. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Mire, no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Porque por amor, mire, porque por amor de ti he sufrido, ¿qué dice? Afrenta. Porque por amor de ti he sufrido afrenta. Es decir, yo te amo, Señor, yo te amo, Dios, yo te amo, Cristo, yo te amo. Y por ti, por el amor que yo tengo, yo voy a sufrir la afrenta. Yo voy a sufrir la afrenta. Eso es que bienaventurado. ¿Cuál fue el desenlace de David? Bienaventurado. Tú tienes como el corazón de Dios. Tú tienes como el corazón de Dios. Eso es lo que le está diciendo. Acompáñame el verso 20. Mire, verso 20 dice: en escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Mire, no hubo nadie, estaba solo. David estaba ¿cómo? Solo. Y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida. Y en mi sed me dieron a beber vinagre. Imagínense. Hiel es eso que tiene en las aves. Que solamente una gotita que entre allí en la comida le dañó a la comida. Le dañó a la comida, a la sopa, a la carne, a lo que haga, le dañó la hiel. Con un poquito que se riegue allí, le dañó la comida. Pero ¿sabe? A él, ¿qué dice? En vez de comida le daban hiel. Y para que le pase la hiel le dieron vinagre. ¿Quién toma un vinagre? Tómese una taza de un vaso de vinagre, a ver, imagínese. Ese era como estaba pasando él, David. Pero, mire, David siendo perseguido sin causa, adoraba a Dios. Glorificaba a Dios. Y como consecuencia de eso, Dios le exaltó. ¿Quién recibió de parte de Dios la promesa que su reino será por cuánto? Por siempre. Porque Jesús es el Rey de Israel. Es y será por siempre. Por eso es que en Israel no hay rey. Físicamente. Pero espiritualmente, ¿quién es nuestro rey? En el cristianismo, ¿quién es nuestro rey? Jesús es nuestro rey. Amén. Mire, entonces, la actitud de un rey, la actitud de David, fue bienaventurado, bendecido por extensión. Fue bendecido por extensión. Fue dichoso, fue glorioso.
¿Se da cuenta? Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Pero David, todo lo que hacía, la causa, lo encaminaba hacia Dios. Entonces, pero no solamente él. Mire, hay otros valientes, como por ejemplo Micaías, que está, la palabra nos dice, no lo vamos a leer porque es bastante, pero sí le doy la cita. Segunda de Crónicas, capítulo 18, el cual servía al Señor en la época tal vez de más iniquidad en Israel. Él era detestado por el rey y por todos los líderes religiosos. Y aún así, ¿sabe qué? No flaqueaba. Y se ve con firmeza rechazando la propuesta de agradar al rey, diciendo: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Por ello fue puesto preso y tratado, dice la palabra, con pan de angustia y con agua de aflicción. Como muchos otros, fueron bienaventurados y su galardón es grande en los cielos. Pero sabe, en el Nuevo Testamento vemos muchos casos de persecución, porque también es en el Nuevo Testamento. A veces uno puede decir, no, eso fue en el Antiguo Testamento. No, en el Nuevo Testamento también. En el Nuevo Testamento. Entonces vemos que por causa de Cristo, vemos que los apóstoles, vemos que después que ellos fueron perseguidos para tratar de silenciarlos, por ello ellos decían: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a los hombres antes que a Dios. Por esto no podemos dejar de decir lo que hemos visto. Y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es lo que nos dice. Mire, acompáñame. Hechos 4, 19 y 20. Hechos 4. Está en un momento en la vida de los apóstoles. Mire. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho. Mire. Y allí mismo acompáñenme Hechos 5:29. Hechos 5:29. Respondió Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgando en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos y de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual nos ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecieron y querían ¿qué? Matarlos. ¿Qué querían? Matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, y a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de esto se levantó Judas el Galileo, en los días del censo, y se llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que obedecían fueron dispersos. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no lo podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Mire. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de, ¿qué dice? De azotarlos. Azotarlos. ¿Por causa de qué? Causa injusta. Perseguidos. Perseguidos.
Les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos, saliendo de la presencia del concilio, ¿qué dice? Acompáñenme leyendo, ¿qué dice? Gozosos. Bienaventurados. ¿Qué decía la palabra? Bienaventurados. Gozosos. Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer. Qué hermoso poder entender y poder reconocer y entender las escrituras como ellos lo entendían. ¿Cómo salieron? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de ¿quién? De Cristo. Mire cómo se sentían ellos, gozosos, alegres, felices, porque fui utilizado por Dios. Fui vituperado por la causa de Jesús. ¿Se da cuenta que es diferente cuando nos dice la bienaventuranza? Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar ¿de quién? De Jesucristo. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Pero ¿qué podemos decir de Isaías? Por ejemplo, también, tomando un poquito la vida del profeta. Recuerde usted que también le persiguieron. Isaías 19:14. Acompáñeme. Isaías 19:14. Estoy mal en la cita. Bueno, Elías, parece que es Segunda de Crónicas, perdón. Bien, el profeta, me equivoqué con Elías. Eso fue. Elías, recuerde usted qué sucedió. Una mujer llamada Jezabel, ¿para qué le seguía? Para matarla. Y dice, solo yo he quedado. Y Dios le dice, no. Hay un grupo de profetas, pero muchos fueron perseguidos. Muchos fueron perseguidos y fueron muertos. Pero ¿sabe? No negaron a Jesús. Perdón, no negaron a Dios. Estoy hablando de los profetas. No negaron. Y dice, estoy leyendo Nehemías 9:26. Dice, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron ¿a quiénes? A tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti. Hicieron grandes abominaciones. Mire, mataron a los profetas. En el tiempo de Elías, le decía anteriormente, mataron también a los profetas de Dios. Entonces, bienaventurado es aquel que es vituperado. Otra vez repito, bienaventurado es aquel que es vituperado, pero mintiendo. Y ahí viene la recompensa. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. ¿Dónde? En los cielos. Así fueron perseguidos. Entonces podemos ver que toda persecución que sufren las personas es por causa de Cristo. Y por ello cada uno debe evaluar la razón de su persecución. Si en realidad es por causa de Cristo, bienaventurado es. Y no se avergüence. Veíamos que es un ¿qué? Un privilegio. Pero si es por su pecado, arrepiéntase para encontrar al Señor y logre el perdón. También para que tenga la transformación de su vida, para que las próximas persecuciones sean en verdad por Cristo y no dejarse dominar por su corazón. Y después de haber visto las bienaventuranzas, y le decía semanas anteriores, es que yo me estoy mirando allí como un espejo. Si yo he cumplido todo lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque a continuación, mire, esto no es un mensaje que se acabó. Jesús dijo las bienaventuranzas y me voy a dormir, se acabó. No. Continúa. Pero no puede seguir al siguiente paso si no cumple con este. No puede. No podemos hacer lo que continúa en el Sermón del Monte.
Entonces, recopilando, tengo que ser pobre de espíritu, es decir, tengo dependencia del espíritu porque necesito, porque entiendo que soy pobre espiritualmente y necesito del Espíritu Santo. He llorado por mi pecado y lloro, es más, cuando yo peco le digo, Señor, perdóname, y le pido perdón. Entonces, y ahora ya soy manso. Y ahora tengo hambre y sed de justicia. Y me doy cuenta que soy misericordioso, porque tengo limpio mi corazón. Y soy pacificador. Y también tengo que entender que voy a padecer por causa de la justicia. Y hablábamos, nuestro hermano nos hablaba la semana pasada. Y por último, entiendo que voy a ser perseguido y vituperado si alguien miente. Entonces, ¿por qué estamos cuidándonos? ¿Por qué tiene que cuidarse cuando le vituperan? No, es que no pueden hablar de mí, es que no. Mira. David, los profetas, los discípulos, todo siervo de Dios, ¿se andaba defendiendo o no? ¿Quién quiere defenderse? Mira, yo prefiero que Dios me defienda. ¡Que mientan! Que lo hagan. Lo harán sin Dios. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Lógico, porque Dios no está con ellos. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros obedecemos, y me veo, otra vez le menciono esta palabra, y me veo en ese espejo, me veo cuánto he caminado, me veo cuánto yo he pasado, cuánto yo he vivido, cómo estoy siendo, entonces solamente así seré verdaderamente hijo de Dios. Ya que estamos dando el ejemplo de verdaderos cristianos. Y una vez que somos verdaderamente hijo de Dios, que soy verdaderamente hijo de Dios, pasará al siguiente punto. ¿Cuál es el siguiente punto? Acompáñeme, Mateo. No voy a predicar sobre esto, solamente le voy a dejar allí. Mire, solamente cumpliendo con lo que Dios nos dice aquí, dice, vosotros sois la sal de la tierra. Solamente si es que he llegado hasta este momento, solamente si he llegado hasta aquí, puedo ser sal. De lo contrario, es salado. O sea, la expresión de salado es una expresión cuando todo le va mal, pero no por hacer las cosas de Dios. Todo le va mal, porque sin Dios nada podemos hacer, sin Cristo nada podemos hacer. Esa es la expresión. Mire, Dios es tan hermoso. Jesús nos ha enseñado cuáles son las bienaventuranzas y tenemos que ponerlo en práctica. Y solamente de esa forma continúa el sermón del monte. De lo contrario, usted no es sal, usted no es luz, usted no es nada. Y podríamos decir, ¿será hijo de Dios o se autodenominó hijo de Dios? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Nos dice la palabra, ¿verdad? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si usted no está guardando los mandamientos, posiblemente no sea hijo de Dios. Pero ¿sabe? Podemos hacer una oración y decirle, Señor Jesús, en esta tarde, mi Rey, quiero darte las gracias por tu palabra. Porque me doy cuenta que verdaderamente no tengo la convicción de ser tu hijo. Tal vez, Señor, me autodenominé hijo tuyo sin serlo. Es decir, tú no me llamaste, yo me metí. Por consecuencia,
vas a ser un esclavo. Y la palabra de Dios dice que el esclavo no hereda, hereda solo el hijo. Porque un esclavo del pecado puede estar dentro de la iglesia y creer que el dueño de la casa es su papá, pero no lo es, es un esclavo. Puede recibir las mismas cosas que el hijo, pero nunca podrá heredar. Señor, te ruego que tú en esta tarde, mi Rey, puedas dar el convencimiento de que somos tus hijos. Y aquel que no es tu hijo, Señor, que tú, Señor, des nuevos nacimientos en este día. Que podamos, Señor, que puedan muchos hermanos nacer de nuevo, porque tú eres el Padre y tú eres quien lo hace. Gracias te lo doy, mi Rey. Padre, gracias. Hazme tu hijo. Hazme tu hijo, Señor. No quiero ser esclavo, quiero ser hijo. Porque hoy he entendido que el esclavo no hereda. Hereda solo aquel que es hijo. Por eso necesito ser tu hijo. Anhelo ser tu hijo. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Y Padre, por aquellos hermanos que están siendo perseguidos por causa de su pecado, Señor, dales ese entendimiento y el discernimiento para entender que es por causa de pecado y que puedan ponerse a cuentas con las personas, con ellos mismos y contigo, Señor, y entender que esa persecución es por causa. Mi Dios del cielo, y aquellas personas que estén siendo perseguidas, vituperadas, porque mintieron para perseguirlos, bendícelos, Señor. Y dales destreza, dales valor y dales fuerza para seguir adelante, mi Rey. Porque tú estás moldeando el carácter de la misma manera que moldeaste el carácter del rey David. Que moldeaste el carácter de los apóstoles. Que moldeaste el carácter de los profetas. Y ellos morían diciendo, si muero, veré a Dios. Ese convencimiento profundo de a quien estaban sirviendo. Padre, gracias te lo doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas y adelante. Amén. Un lindo día. Señor los bendiga. Sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Con óleo de alegría me has ungido, con gozo y con pandero danzaré, delante de tu pueblo redimido, la gloria de tu nombre cantaré. Con el pandero, toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. La 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 la.
Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey.